a nuestro Facebook Live, darle la bienvenida, agradecerles por su participación de estos espacios, recordar que este es un ejercicio del Centro de Gestión Ambiental de la Universidad Tecnológica de Pereira, desde donde buscamos aportar a la construcción de conocimientos en torno a una agroecología para todos, en torno a la conservación de la agrobiodiversidad local y nativa, y por supuesto aportar de esta manera a la construcción de soberanía alimentaria en nuestro territorio. Bueno, vamos a dar unos minuticos para que ingresen más personas y ya arrancamos entonces con nuestra charla. Bueno, damos de nuevo la bienvenida a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en nuestro Facebook Live a través de la plataforma Zoom. Estamos en la sesión virtual de la Huerta Agroecológica Tapay-Micuy. Daremos unos minutos más para que ingresen más personas y de esta manera iniciar la presentación. Recordar que este es un ejercicio del Centro de Gestión Ambiental de la Universidad Tecnológica de Pereira en el marco de lo que es el proyecto de la Huerta Agroecológica Tapay-Micuy. Este es un ejercicio que hacemos para buscar llevar la huerta agroecológica a todas sus casas, a sus hogares y de esa manera permitir que muchas personas más accedan a los conocimientos básicos sobre cómo hacer agroecología y de esa manera crear una red precisamente de personas que trabajemos en pro de estos procesos. Recordemos entonces también, hemos tenido ya 6 sesiones de trabajo. Nuestra primera sesión trató sobre semillas. Es un tema que es fundamental para las personas que de pronto no habían visto los videos y que no han llegado a otras charlas. Les invitamos a que revisen los videos que tenemos en nuestro Facebook, en nuestro fanpage del Centro de Gestión Ambiental en Facebook. Allí podrán encontrar todos los videos que se han realizado sobre las diferentes sesiones que hemos tenido de la huerta agroecológica Tapay-Micuy durante la cuarentena o durante este confinamiento debido a la emergencia sanitaria. Entonces, la invitación es a que revisen estos videos. Nuestra primera sesión trató sobre el tema de semillas, después hablamos sobre el tema de lombricultura, también hablamos sobre el tema de la huerta vertical, sobre el cómo sembrar hortalizas en casa, sobre los cuidados, ¿cierto? Hablamos también algo de algunos preparados que podemos utilizar para fertilizar nuestras plantas, algunas técnicas para sembrar en semilleros. Así que todas las personas que no han tenido la oportunidad de ver estos videos y de ver estas charlas, pues les invitamos a que miren los videos en nuestro fanpage y de esa manera pues recolectar esta información que ha sido valiosa y que ha tenido pues también la participación de todos ustedes. Son las 10:06 de la mañana. Vamos a dar otros 4 minuticos que ingresen más personas para iniciar con la charla del día de hoy. Hoy estaremos hablando sobre biopreparados para el manejo de plagas. Allí en la presentación quedó como control de plagas. Algunos biopreparados sirven para el control, como el que prepararemos el día de hoy, pero la mayoría son biopreparados que nos sirven más para prevenir, que son estrategias de prevención para que nuestros cultivos se mantengan saludables y de esa manera pues no tengamos problemáticas ni con plagas ni con enfermedades que puedan llegar a nuestros agroecosistemas o a nuestros huertos en casa. Precisamente este es un tema que debemos abordar, puesto que en nuestras casas pues no tenemos muchas veces la oportunidad de tener un agroecosistema diversificado y por eso el control con sustancias como los biopreparados pues se convierte en una herramienta muy interesante.
Es por eso que hemos decidido trabajar este tema durante estas sesiones virtuales y ese será pues precisamente el tema del día de hoy. Bueno, van ingresando las personas. Damos unos minuticos más. Agradecemos a todas esas personas que se han conectado, que siguen enviándonos sus videos, sus comentarios, sus experiencias, sus fotos. Eso es muy valioso para nosotros, puesto que es desde allí también desde donde nosotros retroalimentamos toda la experiencia y nos permitimos llegar a ustedes de una manera más personalizada. Perdón. Bueno. Siendo las 10:08 de la mañana, entonces les quiero invitar a que veamos un video que realizamos desde el Centro de Gestión Ambiental hace algunos años, en donde hablamos precisamente de la importancia de las semillas como un elemento espiritual, como un elemento que tiene su vida propia y muy desde la cosmovisión de las comunidades campesinas que habitan nuestro territorio y que a través de la agroecología pues han realizado esa valiosa labor de conservar semillas. Entonces, quiero invitarlos a ver el video mientras iniciamos, mientras se suman más personas, así que rueden el video, por favor. Somos el centro de la semilla universal, la semilla humana. O sea, es un día realmente muy bonito como todos los días, pero hoy es muy especial porque nos reunimos, nos convocamos y sobre todo aquí estamos. En este presente eterno que nos coloca la vida para siga alimentándonos. No solamente con la forma material, no, sino también con esa forma de sentir. Con esa forma de fluir. Con esa forma de conexión que todos tenemos interiormente. A veces nos da un poquito de temor entrar adentro. No nos dé temor, ya, entremos, sintamos el corazón. Bueno, veíamos allí el video en donde aparece don Ricardo García, custodio de semillas de la familia Los Genaros, una persona muy conocedora de este tema de la conservación de la agrobiodiversidad, de las prácticas agroecológicas y pues una persona con una gran influencia en muchas personas como yo que trabajamos hoy en día en estos procesos. Entonces, con este video damos la bienvenida a nuestra sesión virtual de la Huerta Agroecológica Tapay Micuy del día de hoy. Recordemos que este es un ejercicio que se presenta desde el Centro de Gestión Ambiental de la Universidad Tecnológica de Pereira y que en esta ocasión pues busca llegar a las casas de todos ustedes, a todas las personas que nos están viendo, para que la huerta agroecológica continúe con sus dinámicas y los conocimientos que se trabajan allí pues puedan llegar a más personas. Doy también un saludo muy especial a Juliana Tafur, que está ayudándonos atrás de los controles, y también a Juliana Gudelo, quien también estará
allí ayudándonos y como siempre muy atenta a todas las preguntas que puedan surgir para que al final de la sesión las podamos resolver. Entonces, no siendo más, quiero invitarlos a participar de esta sesión virtual del día de hoy, dándoles la bienvenida muy calurosa, recordándoles que en nuestro Facebook, en nuestro fanpage del Centro de Gestión Ambiental en Facebook, podrán encontrar los videos de todas las sesiones que hemos tenido ya a lo largo de estas emisiones durante el confinamiento y pues invitarlos a que los miren nuevamente, a quienes no los han visto, pues a que los observen y los reconozcan y de esa manera pues tener ese ejercicio de recapitulación de toda esa información que ya hemos venido trabajando aquí. Para el día de hoy vamos a hablar un tema que es fundamental. Todas las personas que hemos practicado la agricultura, seamos expertos o seamos novatos en estos procesos, nos hemos encontrado con ataques de plagas, ya sean por insectos, ya sea por enfermedades, ya sea por virus, por hierbas también, pero hemos tenido esa sensación de que nuestras plantas se están perdiendo, de que nuestro huerto está perdiendo y que de alguna manera pues nos vemos algunas veces impotentes ante esto. Entonces, la idea de hoy es hablar un poco para reconocer cuáles son esas plagas que realmente atacan nuestros cultivos y que muchas veces no identificamos, confundimos con insectos que pueden ser benéficos y pues allí es donde no funciona bien la cosa. El control de plagas no se realiza solamente con biopreparados. Esto debe ser algo que es muy integral, como lo hemos visto en la agroecología. Aquí las soluciones no son simplistas, no son soluciones directas a problemas puntuales, no. A partir de la práctica agroecológica abordamos diferentes problemáticas que se presentan en la práctica de la agricultura convencional y de esa manera pues logramos abordar o solucionar esas problemáticas, pero desde una visión más integral. Entonces, voy a compartir pantalla con ustedes para que veamos una presentación que he preparado precisamente para que reconozcamos esas plagas que atacan nuestros cultivos, algunas generalidades básicas sobre la preparación de biopreparados, valga la redundancia, y también sobre cómo pues precisamente podemos elaborar estos productos. Entonces, voy a compartir pantalla en este momento. Bueno, yo les cuento entonces, como les decía, en el título de la charla quedó para el control de plagas, pero no todos los biopreparados nos van a hacer control. Cuando hablamos de manejo, estamos hablando de un proceso en donde convivimos con la otra especie, con la especie que estamos considerando una plaga. Pero cuando hablamos de control, es que hablamos de erradicar esta especie, que es algo muy utilizado en el lenguaje agronómico y que va muy sujeto precisamente a la utilización de agroquímicos. Bueno, como les contaba, entonces vamos a hablar un poco de las plagas más comunes que podemos encontrar en nuestros huertos, algunos daños que son muy evidentes de estas plagas. Vamos a hablar del manejo integrado de plagas muy rápidamente, a reconocer cuáles son esos aspectos que precisamente desde la misma agroecología se abordan para que el manejo de plagas no sea solamente ir directo a la plaga, sino a través de diferentes estrategias, cómo mantener saludables nuestros cultivos y pues productivos. Y por último hablaremos de esas generalidades que debemos tener en cuenta a la hora de elaborar cualquier tipo de biopreparado, que son fundamentales a la hora de hacer esto. Entonces, lo primero, vamos a hablar de plagas. Cuando hablamos de plagas, esta es una palabra que está ampliamente referenciada y que, como lo vemos, el mismo diccionario de la Real Academia Española, pues lo tiene definido. Entonces, hablamos de una aparición masiva y repentina de seres vivos de la misma especie que causan graves daños a poblaciones animales o vegetales, como respectivamente la peste bubónica y la filoxera, ¿cierto? Entonces, allí vemos que nos habla de algo, de dos aspectos claves: aparición masiva
y repentina. Eso de repentino, pues claro que es muy cuestionable. El repentino no es que se deba a que de la nada salen las plagas, no. Realmente lo que sucede cuando tenemos plagas es que tenemos un desequilibrio ecológico. Entonces, estas poblaciones que se crecen de un momento a otro y que llegan a crear un número tan importante y a generar unas dinámicas que son de un impacto alto para los cultivos y para los humanos como tal, pues ahí es donde consideramos esas plagas, esas especies como plagas, pero realmente lo que ha causado que esos seres vivos se multipliquen sin control son precisamente las prácticas que desarrollamos en la agricultura o en otras actividades humanas que permiten que estas especies encuentren las condiciones ideales para multiplicarse el número y de esa manera convertirse en lo que consideramos un problema para nosotros, ya sea nuestros cultivos o, como lo decía, en otras actividades humanas. Entonces, el que, por ejemplo, las langostas, los saltamontes se multipliquen de esta manera, pues eso no es debido a nada. Esto tiene unas implicaciones ecológicas y son el resultado precisamente estas invasiones de especies, pues de prácticas inadecuadas que realizamos y que son las que generan las condiciones para esto. El caracol africano precisamente es un resultado de esas malas prácticas de traer especies de un lado a otro en donde no tenemos control sobre ellas y pues como esta especie encuentran un lugar adecuado con las condiciones adecuadas para que se puedan multiplicar, para que sean muy competitivos a la hora de acceder a alimentos, a recursos, y de esa manera se comienza a considerar una plaga, ¿cierto? Y una plaga, pues que en este caso es una plaga muy delicada como lo es el caracol africano. Entonces, este tipo de situaciones se presentan, como lo hemos dicho ya en repetidas ocasiones, debido a desequilibrios ecológicos que generamos precisamente con nuestras acciones, ya sea con el establecimiento de monocultivos, ya sea con la traída y llevada de especies de un territorio a otro en donde no son naturales de estos ecosistemas, ¿cierto? Todo este tipo de situaciones me presenta, pues, que se me den la multiplicación de las plagas. Hoy nos vamos a concentrar en el tema de insectos. Plagas, como bien lo decíamos al inicio, podemos considerar plantas, las mal llamadas malezas, las arbences, la vegetación espontánea, también es considerada una plaga cuando crece sin control, cuando hay especies que son muy fuertes y pues prosperan mucho mejor que los cultivos, entonces llegan a, pues a retener su crecimiento y su libre desarrollo. Entonces, plagas no solamente tenemos insectos, sino esas plantas, también tenemos virus, también tenemos bacterias, ¿cierto? Nemátodos, pero hoy nos vamos a concentrar en insectos que son los que más fácil podemos controlar, los más visibles y con los que consideramos podemos iniciar muy bien para conocer precisamente cómo atender y cómo reconocer las enfermedades y las consecuencias que pueden causar el ataque de estos insectos a nuestras plantas y a nuestros huertos de casa. Aquí tenemos entonces que entre los insectos considerados plagas, tenemos insectos que tienen una metamorfosis completa, en donde tienen al menos 4 estados de desarrollo, y habrá los insectos que tendrán la metamorfosis incompleta, con solamente 3 estados de desarrollo. Entonces, esto es muy importante a la hora de considerar las prácticas de las que vamos a hablar cuando hablemos del manejo integrado de plagas. Allí es muy importante tener en cuenta estos procesos de transformación de las especies consideradas plagas, porque de esa manera pues vamos a poder entender esas prácticas como la rotación de cultivos que sirven precisamente para evitar que estos insectos se nos proliferen. Entonces, también adentro de nuestros insectos considerados plagas, habrá clasificación, habrá pues manera de clasificarlos de acuerdo al aparato bucal que manejen y a los daños que estos generen en las plantas. Entonces tenemos aquí
especies que nos causan unos daños, como lo podemos evidenciar en las fotografías, insectos que son cortadores de hoja, ¿cierto? De la lámina foliar de las plantas. Entonces, estos cortes que vemos en la hoja del lado izquierdo corresponden a cortes de hormiga arriera, que son cortes en los extremos de la hoja, ¿cierto? Por todo el borde de la hoja. Y las que vemos aquí en el lado derecho son unos ataques más característicos, por ejemplo, de chinches o de minadores, que en este caso pues atacan el interior de las hojas. Los esqueletizadores, estos insectos que se comen toda la lámina de la hoja, pero dejan las nervaduras. Allí pues esto es algo característico también de muchos insectos. También tenemos los minadores, los masticadores internos de hojas, que es donde vemos estas hojas en nuestras plantas que parece como si alguien les hubiera hecho un caminito o jugado allí como hacer un laberinto. Pues eso es el ataque precisamente de estos insectos, que ya lo veremos ahora muy característico, por ejemplo, de los thrips. También tenemos insectos tejedores. Cuando vemos las hojas de nuestras plantas enrolladas, cuando vemos que un grupo, una rama completa se cubre de una telaraña muy gruesa y empieza, pues claro, a perderse allí las flores, las hojas y si hay frutos, pues por supuesto a deteriorarse. Estos son ataques muy característicos de larvas o de polillas que dejan pues sus larvas en las plantas y que tienen la capacidad de desarrollar estas actividades en nuestras plantas. También hay insectos raspadores, que son los insectos que chupan la planta, las hojas, sobre todo, y pues a partir de esto lo que ocasionan es que la planta se marchite, que empiece a perder vitalidad y causa una gran posibilidad de que se transfieran virus y enfermedades entre plantas. Y también tenemos insectos laminadores que destruyen el parénquima y la cutícula de las hojas, la parte inferior de la hoja. Entonces, allí también vemos estos problemas. Todo esto causado por diferentes insectos. Esto yo creo que lo hemos visto todos en nuestros huertos, en nuestros jardines, y es muy importante tener en cuenta pues precisamente de qué tipo de insectos se tratan para poder abordarlos con un biopreparado o con el otro. Otro tipo de insectos son los agalleros. Estos son insectos que transmiten, sobre todo los ácaros, los nematodos, que nos transmiten virus y enfermedades. Y las plantas comienzan en un proceso en donde las células empiezan a mutar, a crear tumores, protuberancias, y de esa manera, pues, esto es algo que afecta muchísimo a la planta y que podríamos pasar a través de herramientas de una planta a otra y pues proliferar este tipo de problemas. Están también los chupadores o succionadores, ¿cierto? Como los pulgones. El pulgón es el clásico, que se ubica en tallos, algunos se ubican en hojas, y de esta manera pues afectan a la planta. Comenzamos a ver que la planta empieza a tornarse como amarillenta, las hojas amarillentas, y es porque está perdiendo pues líquidos vitales allí, savia, que es vital para ella en su desarrollo. Entre todos estos insectos que consideramos plagas, los más comunes son los siguientes. Aquí tenemos a la mosca blanca o palomilla. Este es un insecto que es muy abundante, en donde tenemos tomate, en donde tenemos albahaca. Es un insecto que gusta de muchas especies, pero sobre todo las solanáceas son sus especies favoritas, ¿cierto? Entonces el tomate, la papa, el tabaco son especies muy atacadas por este insecto, para que lo tengamos allí presentes. También los pulgones, como los vemos allí, siempre acompañados de las hormigas. Los pulgones, perdón, atacan toda la zona por donde pasa el xilema y el floema, y de esa manera pues absorben
la savia de las plantas y así pues causan una afectación o una pérdida de su vitalidad. Las hormigas siempre están en asocio con estos insectos debido a que ellas aprovechan las sustancias que secretan estos insectos al intervenir las plantas. Aquí más pulgones, siempre acompañados de hormigas. Cuando vemos esas filas de hormiguitas que pareciera que no estuviesen haciendo nada, pero que son para arriba y para abajo de las plantas, debemos observar muy bien porque ya están instalando un cultivo de pulgones en alguna de nuestras plantas. Esto es algo muy característico cuando vemos ese caminito de hormigas y que suben y bajan, sobre todo esas hormigas medianitas, negritas, son hormigas que transportan muchísimo, muchísimo pulgón. También las cochinillas. Aquí vemos las cochinillas que también son proliferadas en gran medida por las hormigas. Atacan también las paredes de los tallos. Desde allí, pues, logran penetrar la planta y afectarla debido a que intervienen, pues, el flujo de savia. Entonces, de esa manera, pues, tienen una gran afectación en las plantas. También cuando vemos una planta que comienza como a marchitarse, como a ponerse amarillenta, a descolgarse, es muchas veces porque este insecto pues la está atacando, ya sea en sus partes aéreas o en sus raíces. Este es un insecto que ataca muchísimo en la raíz, en las zonas donde hay mucha humedad. Y como les decía, es muy transportado también por las hormigas. Aquí vemos un poco mejor las cochinillas. Hay de muchos tipos, hay más de 2000 especies de cochinillas, hay más de 5000 especies de mosca blanca. Es decir, estos son insectos que han logrado encontrar una gran capacidad de adaptación a los diferentes entornos en donde se tienen los cultivos. Entonces, son insectos de mucho respeto porque pues ya tienen un proceso como les digo, de adaptación muy fuerte en donde combatirlos pues no va a ser nada fácil. Aquí tenemos los trips. En la hoja del tomate es muy evidente un ataque de trips cuando vemos estas características de la fotografía. Entonces vemos esos punticos naranjas y un ataque en donde vemos como si se hubiera raspado la hoja. Allí está evidente el ataque de trips y los trips lo que nos ocasionan es que se transfieran virus y enfermedades de una planta a otra. Entonces, el ejercicio del trip es muy dañino, sobre todo en ese sentido, que si tenemos cultivos que no están bien nutridos, que no están bien adaptados, que no son semillas de pronto adaptadas, pues van a tener una gran posibilidad de sufrir enfermedades y virus que nos transmitan estos insectos. Las hormigas, aquí transportando cochinillas, como vemos, pues siempre en la asociación habrá las hormigas que aprovechan las sustancias que secretan pues los insectos que transportan y que afectan finalmente a las plantas, pero también tenemos las hormigas cortadoras como la hormiga riera, que son una gran pesadilla para muchos agricultores y que pues sus daños representan un gran impacto económico negativo para la agricultura en el mundo. Aquí tenemos la mariposa, ¿cierto? La polilla blanca es una mariposa que tiene un gran daño, sobre todo en cultivos de hoja, en las coles, en los repollos, en las lechugas. Lo que hacen estos insectos es dejar sus huevos eclosionan y allí surgen esos gusanitos que vemos en la parte inferior derecha, y estos gusanitos lo que hacen es devorarse por completo la planta. Entonces, este es otro insecto al que muchos agricultores pues les tienen mucho respeto. Son insectos muy voraces a la hora de atacar los cultivos y rápidamente pueden defoliar los cultivos totalmente, porque lo que hacen estas orugas es consumirse rápidamente las hojas, y cuando la planta pierde las hojas pues se asfixia y de esa manera se pierde el cultivo. Aquí tenemos los barrenadores de tallo, como el que vemos en el costado izquierdo. Este es un barrenador de tallo del cultivo del tomate. Es muy, muy clásico el ejercicio en el tomate, en donde vemos la planta que está muy bien,
y de un momento a otro se parte en un lado de su tallo, en una sección de su tallo, y cuando vemos que el tallo está oscuro por dentro, está como oxidado, como dañado, y es porque este insecto ya se le ha perforado todo el interior y de esa manera ha causado un daño grandísimo, no solamente en la estructura, sino en la dinámica de transporte de fluidos, tanto de agua como de savia en la planta. Entonces, el daño de este insecto es bien fuerte en la agricultura. También tenemos los barrenadores de frutos, ¿cierto? La mosca que ataca las frutas, en el mismo tomate, pues es algo que es muy conocido y que muchas personas pues sufren con sus cultivos de tomate, el que vean el tomate muy bonito, pero con un huequito, y con ese huequito tiene para saber que por dentro ya está lleno de gusanos y que se le están comiendo el tomate. Entonces, este es un insecto que ataca mucho y que vamos a ver como la preparación del día de hoy pues nos va a ayudar con esto. Y el picudo rayado, que es la pesadilla en el plátano, ¿cierto? Este picudo es un barrenador también de tallo, y lo que me ocasiona ya, por ejemplo, en el plátano es que se me rompa la estructura, la base del tallo, y cuando menos pienso, la planta se me va al suelo con racimo o con lo que tenga, con su propio peso se cae, porque pues he destruido la base, o estos insectos me han hecho ese gran daño. También es un insecto que se ve mucho en la caña de azúcar. Los grillos, ¿cierto? Saltamontes, chapulines, las langostas, todos estos seres que tienen un aparato masticador son altamente voraces, son seres que en una noche completamente pueden desnudar un cultivo de su follaje, entonces tienen también un impacto muy alto en la agricultura, son insectos que debemos tener en cuenta y para los cuales también el biopreparado que realizaremos el día de hoy pues nos servirá muchísimo, ya sea el que realicemos el día de hoy o el que se pueda realizar utilizando también ají, una extracción alcohólica tanto de ajo como de ají. Las babosas, otro insecto muy este no es un insecto, este ya es un molusco, ¿cierto? En donde este animalito en donde aparece, pues nos causa muchos daños, no solamente a los cultivos, sino también a la salud humana. Son seres con los cuales debemos tener mucho cuidado a la hora de su manipulación, al igual que con los caracoles, el caracol africano, que es ahora el animalito pues de este tipo que nos está causando más problemas en la región, y pues que es debido a que es una especie introducida y que ha encontrado los medios adecuados para reproducirse. Entonces, a través de diferentes prácticas que veremos, pues será muy importante tenerlas en cuenta para atender el ataque de estos animalitos. Los chinches, también unos insectos que vemos mucho en nuestros huertos, que muchas veces los vemos ahí como inofensivos, pero están allí también causando daños. Aquí vemos en la parte inferior derecha la ovoteca que deja un chinche. Un chinche se puede reproducir en vamos, en mucha cantidad en muy poco tiempo, y causa daños también al follaje de las hojas y transmite virus y enfermedades de una planta enferma a otra que pueda estar sana. Entonces, es un insecto que tampoco podemos subestimar, que también nos puede causar muchos problemas y que debemos tener en cuenta a la hora de aplicar nuestras estrategias. La arañita roja, ¿cierto? Las arañuelas. Muchas veces vemos las hojas de nuestras plantas que están así como raspadas y que por debajo tienen como unos punticos rojitos, unos animalitos diminutos que solo vemos que se mueven un poquito, pero pues claro, no alcanzamos a diferenciarlos. Estos seres son arañitas que lo que hacen es atacar precisamente ese follaje, atacar la planta desde sus hojas, y con esto pues también transmitiendo virus y enfermedades pues pueden enfermar a las plantas y también les roban vitalidad a través de la extracción de su savia. Entonces estos otros insectos también muy clave tenerlos en cuenta porque también atacan muchísimo nuestros huertos. Así de esta manera, bueno, demos una pasadita rápida por todos esos insectos que podemos encontrar en nuestros huertos. Es muy importante tenerlos identificados. En una posterior charla hablaremos de los insectos que son benéficos para nuestros cultivos, es decir, los que son predadores de esas plagas precisamente, porque
Cuando no diferenciamos un insecto del otro, pues podríamos estar causando con un biopreparado o con prácticas culturales, prácticas mecánicas, podríamos estar afectando a seres vivos que todo lo contrario, de estar afectando nuestras huertas, pueden estar haciéndonos un bien, pero pues lamentablemente por desconocimiento entramos a una intervención que no va a ser nada fructuosa y todo lo contrario va a causarnos más problemas. Entonces, esto es muy importante, reconocer esos insectos que nos causan problemas en los cultivos. Cuando los consideramos plagas en la agricultura, es porque tienen la capacidad de generar un impacto económico negativo en los cultivos que tengamos o que llevemos. También pues este impacto obviamente no va a ser solo económico, sino por ejemplo en nuestras casas un impacto alimentario porque va a evitar que tengamos ese fluido, esa provisión regular de alimentos desde nuestros huertos. Entonces, ahora vamos a hablar de un tema que es muy importante y que desde la agroecología se debe abordar. Nosotros a la hora de defendernos de las plagas, pues no solamente utilizamos biopreparados, los biopreparados atenderían solo a lo que es el control químico de plagas, ¿cierto? En algunos casos, algunos atenderían al control biológico cuando estamos reproduciendo microorganismos, hongos benéficos o microorganismos, como lo decía. Pero en este caso es un control más químico, lo que vamos a hacer con nuestro biopreparado del día de hoy. También tenemos, digamos, para poder comprender lo que es el manejo integrado de plagas, pues debemos tener en cuenta estos 5 aspectos. Entonces, el primero, el manejo cultural. ¿De qué se trata el manejo cultural? Lo hemos hablado ya en otras ocasiones. Defendernos de las plagas no se trata solamente de sustancias que yo aplique en los cultivos, sino de esa organización que yo hago de mi cultivo, de esas especies que yo selecciono para que convivan en mi cultivo y de esas prácticas que yo desarrollo en mi cultivo como agricultor. Entonces, es clave comprender aquí que desde el manejo cultural trabajamos, por ejemplo, la alelopatía, en donde buscamos que unas plantas repelan los insectos que atacan a otras y de esa manera, pues, defender entre las mismas plantas, pues, el cultivo en general del ataque de plagas. También evitar el colocar cultivos de la misma familia juntos para que no promovamos precisamente la proliferación de plagas en estos cultivos. Entonces, esa es otra práctica que es muy adecuada, el mantener cultivos de la misma familia separados y en rotación permanente, que es otra de esas prácticas culturales, la rotación de cultivos. Cuando hablábamos de la metamorfosis de los insectos, es precisamente porque cuando tengo un grupo de insectos considerados plagas que están, por ejemplo, en mi cultivo de papa, y se están allí reproduciendo porque encontraron las condiciones en la papa adecuadas para poderse reproducir. Cuando yo recojo mi cosecha de papa, si yo vuelvo a colocar papa allí, yo lo que estoy es permitiéndole a ese insecto o a esa población de insectos que continúe con su desarrollo y continúe con sus procesos de metamorfosis y de esa manera le estoy dando vía libre para que se multiplique en un número que cada vez va a ser más difícil controlar. Entonces, cuando yo hago una rotación de cultivos, que para el mismo caso de la papa sería sacar la cosecha de papa y colocar otro cultivo, ojalá de otra familia botánica, por ejemplo el frijol, por ejemplo el maíz, de esa manera yo estoy evitando que esas poblaciones de insectos considerados plagas que están allí en ese cultivo, pues continúen con su desarrollo y se multipliquen sin control. Entonces, de esta manera corto ese desarrollo, corto ese proceso de metamorfosis que seguramente se está dando allí con muchas de estos individuos y pues de esa manera corto con ese ataque, esa plaga que a futuro se me va a convertir en un dolor de cabeza si no lo hago. Entonces, ese manejo cultural, al igual que en el café, que es muy tradicional y que lo hemos visto yo creo que todos en la televisión, en la radio, la práctica del re-re, ¿cierto? De recoger frutos sobremaduros, de recoger frutos secos, de recoger frutos caídos. Esa es una práctica que es muy adecuada para evitar que se multiplique en estas partes que estamos recogiendo, pues precisamente el insecto labroc, que es un insecto que
que pues es considerada una gran plaga para el cultivo de café. Entonces, este es un manejo, es una práctica que hace parte de lo que es el manejo cultural. Entonces vemos que no solamente el control de plagas es aplicar sustancias, sino que es todo un conjunto de prácticas que en el manejo cultural van muy asociadas a lo que es la agroecología como tal. Las prácticas físico-mecánicas son prácticas que tienen que ver con que nosotros manualmente o a través de herramientas, pues logremos extraer esos insectos considerados plagas de nuestras plantas, cuando no son muchos, ¿cierto? Cuando está iniciando un ataque de plagas, que por lo general inicia cuando es en un cultivo, inicia por sus extremos, por sus bordes, lo que debemos hacer es atenderlo con unas prácticas físicas, con unas prácticas mecánicas, donde directamente ataquemos la plaga en su fase inicial y de esa manera, al atacarla, promovamos no solamente que se retrase su multiplicación, sino que con eso atraemos otros seres vivos, insectos, aves, que nos ayudarán a controlar biológicamente estas plagas y que nos darán paso a nuestro siguiente control, que sería el control biológico. El control biológico es un control que se puede dar ya sea a través de la estructura del agroecosistema que he generado, ¿cierto? Si yo he permitido que lleguen otros seres vivos a mi huerta para que estos seres vivos creen relaciones ecológicas en donde habrá unos predadores y unas presas, que en este caso lo que nos interesa es que las plagas sean las presas de esos predadores, pues esa es una forma. Pero también están ahora los muy utilizados métodos de reproducción de hongos y de microorganismos, como la Beauveria bassiana, como la tricoderma, como el metarricium, diferentes hongos que nos ayudan al control también de esos insectos, de esas plagas que pueden atacar nuestros cultivos. Yo en lo personal no soy muy amigo de la aplicación indiscriminada de estos hongos, puesto que ya está comprobado, ya hay artículos científicos que muestran cómo estos hongos no solamente infectan a esas poblaciones de insectos considerados plagas, sino también a insectos considerados predadores, como algunas avispas, como algunas mariquitas. Entonces, el uso de estos hongos debe ser también con mucha responsabilidad, bajo condiciones muy controladas y buscando siempre que no creemos un desenlace que se convierta en un problema peor que el que estamos abordando. Entonces, el control biológico también se da a través de la aplicación de productos, también se da a través de la aplicación de biopreparados, como cuando preparamos microorganismos eficientes y los activamos para tener estos microorganismos pues activos para las plantas. Entonces, de esa manera hacemos un control biológico. Un control químico que corresponde ya a la utilización de sustancias que, como el biopreparado de la extracción alcohólica de ajo, pues nos ayudará a atacar esas plagas, ¿cierto? Este sí ya es referido específicamente a esas sustancias que, a partir del aprovechamiento de sus principios químicos, pues abordamos la problemática de las plagas. En este caso, por supuesto, hablando siempre de biopreparados que podemos realizar en casa, que no tienen un grado de toxicidad alto y que lo tienen, pues obviamente lo tienen, ¿cierto? Cuando hacemos un extracto alcohólico de ají o ajo, son sustancias que debemos manejar con cuidado, también tienen una categorización toxicológica que debemos respetar, pero no será nunca comparable con una sustancia como las sustancias que se utilizan en la agricultura convencional. Y por último, tenemos un control legal de las plagas que se da gracias a que se establezcan normas, resoluciones que nos permitan el que, por ejemplo, no ingresen plagas de una región a otra o de un país a otro, ¿cierto? Hay plagas que realmente se convierten en un dolor de cabeza en una región o en otra, y pues cuando permitimos que estas plagas se multipliquen y pasen a otros territorios, pues lo que hacemos es multiplicarlas. Entonces, el control legal va muy dirigido precisamente a esto, a evitar que todo esto suceda a partir del establecimiento de normas en el movimiento de personas sobre todo y de cargas. Entonces tenemos aquí que para poder
Bueno, nos vamos a concentrar, como lo decía, en el control químico de las plagas, ¿cierto? En este caso vamos a elaborar biopreparados que vamos a hacer en casa, que podemos elaborar con productos fáciles de encontrar en el mercado, con elementos muy sencillos, pero que no van a dejar de ser elementos que deben manejarse con cuidado, productos que deben manejarse con cuidado y con unas condiciones de seguridad adecuadas para poder que esto no se nos convierta también en un problema. No por ser ecológicos, son sustancias que no causen daños. También pueden causar daños cuando las manejamos irresponsablemente y sin los conocimientos adecuados para hacerlo. Entonces, por eso la importancia de esto. En esas generalidades para la fabricación y uso de nuestros biopreparados, es fundamental el conocimiento de la biodiversidad que tenemos allí en la huerta. Si nosotros no conocemos esa biodiversidad, puede que el ataque que realicemos o la práctica que realicemos aplicando una sustancia, un biopreparado X o Y, pues esté afectando a insectos que como la mariquita, lo que están haciendo es un beneficio en el cultivo. Entonces yo lo que debo hacer antes de querer preparar cualquier cosa, de querer aplicar cualquier cosa, es hacer una revisión exhaustiva de esos insectos plaga que acabamos de ver, reconocerlos, pero también reconocer entonces esos otros insectos que estando allí en los cultivos, lo que están haciendo es atacarme a esas plagas, ¿cierto? Ayudándome al control biológico de los cultivos para de esa manera yo determinar la gravedad de los ataques, saber cuándo los insectos predadores me pueden ayudar y no tengo que intervenir y cuando definitivamente sí debo intervenir porque ya definitivamente ni las prácticas mecánicas ni las prácticas culturales pues han funcionado. Entonces, este es un tema que es muy, muy importante para tener en cuenta. Bueno, allá hay alguien que está rayando la pantalla. Sebas, puedes darle arriba en las opciones inhabilitar la anotación de los participantes. Si quieres la detenemos un momentito. Ah, listo. Ya quedó. Bueno. Entonces, si quiere, vuelves a compartir, listo. Entonces, sí, debo salir entonces y volver a compartir pantalla. Bueno. Listo. Y... Bueno, aquí están viendo la presentación. Sí. Listo, bueno, entonces, como les decía, es muy importante reconocer esa biodiversidad del huerto, tanto las plagas como esos insectos que me puedan estar causando ese efecto benéfico de atacar a esas plagas. También es muy importante tener en cuenta la calidad de las materias primas. Cuando utilizamos productos que no han sido producidos ecológicamente, debemos tener mucho cuidado con que no tengan trazas de agroquímicos, con que no tengan trazas de veneno o que no sean, por ejemplo, ajís que traigan hongos, ajos que traigan hongos, porque con esto lo que haré posiblemente es multiplicar estos problemas, estas sustancias, y de esa manera pues el biopreparado no va a tener un efecto muy benéfico. Todo lo contrario, puedo convertirlo en un producto que sea nocivo. Entonces es muy importante tener en cuenta la calidad de las materias primas, su origen y el estado en que se encuentran. Lo que necesitamos es productos de muy buena calidad, productos que como si fueran para nuestro consumo humano, ¿cierto? También en el tabaco es muy importante cuando utilizamos tabaco, pues utilizarlo ojalá de los mismos cultivos de tabaco, evitar los tabacos procesados, industriales, porque son tabacos que ya vienen con añadiduras de sustancias químicas que de pronto no van a ser muy benéficos y que a la hora de una certificación en donde se pruebe trazabilidad, pues me puede generar problemas. Por eso allí la importancia de que estos productos tengan también una
una trazabilidad, porque también me pueden generar problemas a la hora de mi propia trazabilidad o la de mis propios cultivos. También el agua que utilizamos. Muchas veces no tenemos en cuenta el agua que se utiliza para los biopreparados y debe ser agua limpia, agua potable, agua que utilicemos inclusive para nuestro propio consumo, porque cuando utilizamos aguas que de pronto no están en buen estado, que no tienen buen oxígeno, que son aguas estancadas, lo que nos pueden ocasionar es problemas de pudrición, efectos adversos a la hora de hacer, por ejemplo, las preparaciones, las fermentaciones cuando son en agua, y también a la hora de hacer nuestras mezclas, nuestras diluciones para poder aplicar. Entonces, cuando ya tengamos nuestros biopreparados, con el agua que nosotros mezclamos esos biopreparados para aplicarlos finalmente en nuestros cultivos, debe ser un agua en muy buenas condiciones, no un agua cualquiera que tengamos ahí. Solo en el caso de los microorganismos, cuando aplicamos biopreparados que impliquen pues la multiplicación de microorganismos, sí necesitaremos agua de arroyo o aguas lluvias que igualmente estén en buen estado, pero que vengan sin cloro, porque cuando tienen cloro, pues lo que hacemos es matar a todos esos microorganismos que queremos distribuir precisamente en nuestro cultivo. Los elementos de protección es fundamental tener elementos de protección para la preparación de los biopreparados. Entonces, muchas personas creen que porque es orgánico, que porque es ecológico, pues no puede causar afectaciones a la salud humana, y realmente es todo lo contrario. Estas son sustancias que no podemos subestimar: el ají, el ajo, el tabaco, la ortiga, ¿cierto? Todas estas plantas y muchas más tienen muchísimas sustancias precursoras de otras sustancias que son muy fuertes, y cuando hacemos este tipo de preparaciones lo que hacemos es sacar a relucir esas sustancias que en un momento determinado, pues en concentraciones tan altas como las que quedan cuando hacemos la preparación en bruto, pues pueden ser muy tóxicas. Entonces es muy importante siempre llevar protección ocular. Cualquier salpicadura de un alcohol, cualquier salpicadura de un caldo super magro, de un biol, de cualquiera de estos productos en un ojo puede ser muy, muy dañina. Entonces, lo que se recomienda es siempre llevar lentes de seguridad como los de la guadaña, en donde no hay posibilidad pues de que una salpicadura me caiga en el ojo. También el tapabocas, es muy importante llevar una mascarilla para evitar la inhalación de todos los gases que se generan en los procesos de fermentación y en los procesos de aplicación de estos productos. Los guantes, cuando aplicamos y cuando hacemos estas mezclas, lo que utilizamos en la agricultura son guantes calibre 35, guantes impermeables de caucho, puesto que estos son los guantes que evitarán que estas sustancias, que en muchas ocasiones son corrosivas, pues afecten nuestra piel directamente. También recomendado siempre pantalón de tela gruesa, botas, ojalá también camisa de manga larga, también una gorra o sombrero, algo que nos cubra realmente todo nuestro cuerpo, puesto que cualquier tipo de salpicadura, como lo decía, de estas sustancias en nuestro cuerpo, pues puede ocasionarnos problemas, ya sea en el proceso de preparación, de almacenamiento o de aplicación de estas sustancias. Entonces es muy importante tener en cuenta los elementos de protección, que no por ser sustancias ecológicas no debemos dejar de usar estos elementos. Bueno, aquí. Los instrumentos adecuados también es muy importante tener en cuenta. A la hora de almacenar estos biopreparados, es muy importante que las botellas sean de color ámbar. El color ámbar nos garantiza que no entre la luz directa hacia nuestras sustancias y que no continúen esos procesos de fermentación que en muchas ocasiones continúan. También debemos tener herramientas, instrumentos exclusivamente para estos biopreparados, es decir, la cucharita de palo con que hacemos las mezclas no puede ser la misma cucharita de palo con que mezclamos el dulce de brevas o con que mezclamos el huevito para el desayuno. Entonces, estos son elementos que debemos utilizar exclusivamente para los biopreparados, puesto que pueden guardar
sustancias que no van a ser para nada aptas para nuestro consumo. Entonces, siempre que sean ollas exclusivamente para la preparación de biopreparados, cuando son biopreparados como el caldo bordelés, como algunos productos que necesitan de cocción, o cuando necesitamos, por ejemplo, filtrar estos productos a la hora de aplicarlos, que siempre sea un colador de tela exclusivamente utilizado para esto, ¿cierto? La tela es un material que absorbe mucho y que guardará mucha traza de estos productos. Recordemos que todos los productos biopreparados que realicemos necesitan ser filtrados con tela, con una media o con un filtro como el que tenemos en pantalla, para poder evitar que la máquina se nos tapone. Cualquier tipo de máquina fumigadora, esto sí es allí regla general. Entonces es muy importante siempre tener esto en cuenta, que sean instrumentos adecuados y también instrumentos que sean usados exclusivamente para estas preparaciones. Bueno, acá tenemos también los sitios, el sitio en donde realizamos nuestros biopreparados, en donde los almacenamos, deben ser sitios en donde el aire circule muy bien, donde haya una libre circulación del aire, donde no se queden atrapados los gases o lo que se pueda emanar de estas preparaciones. Entonces deben ser sitios con muy buena aireación. Deben ser sitios lejos de niños pequeños. Este es un tema que es muy importante, puesto que una gran preocupación y un gran problema que ha habido siempre con los agroquímicos y su uso en la agricultura es que muchos niños han salido muy contaminados. Ha habido pues casos, claro, de muerte de muchos niños que sin querer se han acercado a estas sustancias, se las han tomado. Muchas veces almacenamos estas sustancias en botellas de gaseosas, de productos que los niños pues van a confundir como un producto consumible. Entonces, si los dejamos al alcance de ellos, pues va a ser una cosa fatal. Entonces, esto es algo que hay que advertir siempre, que debemos tener en cuenta siempre. Siempre hay niños, ya sean visitas, los niños de la casa, pero siempre habrá un niño por ahí al que debemos tener en cuenta para que no dejemos nunca a su alcance ni los elementos para hacer biopreparados, ni los biopreparados como tal cuando ya los tenemos en almacenamiento. Tampoco debemos fumar, son sitios en donde, por ejemplo, la preparación, el extracto alcohólico de ajo se hace con alcohol del 95%, es un alcohol que es altamente inflamable, es categorizado como una sustancia peligrosa debido a su característica de inflamabilidad. Entonces, no fumar en estas zonas, ni donde se almacenan, ni donde se prepara estos productos. Tampoco comer, es decir, la contaminación cruzada con uno de nuestros alimentos. Si consumimos alimentos en estas zonas, pues va a ser evidente. Entonces, evitar al máximo el que se consuman alimentos en estas zonas y, por supuesto, que sean lugares alejados de mascotas. Las mascotas, pues claro, tienen su curiosidad, van a ver algo que huele raro, que está por ahí nuevo, entonces van a querer acercarse, van a querer tumbarlo y allí es donde podemos tener un problema. Entonces, esto es muy importante tenerlo presente a la hora de hacer nuestros biopreparados, que no estamos trabajando con cualquier cosa ni con algo que es completamente inofensivo, sino todo lo contrario. Una sustancia que, a pesar de que es ecológica, puede tener sus implicaciones en la salud humana y en el ambiente. Entonces, tener esos aspectos en cuenta es clave. Bueno, tenemos allí entonces. Ahora la idea entonces es que pasemos a realizar nuestra preparación del extracto alcohólico de ajo. Esta es una preparación muy sencilla que ya inclusive hemos compartido con ustedes en otras sesiones a través de las cartillas que se han compartido de FAO, de Agruco, de diferentes organizaciones que trabajan en la agroecología y que pues han desarrollado técnicas y preparados como el extracto alcohólico de ajo para ayudarnos a combatir plagas y enfermedades. Entonces, vamos a ver un video en donde explico rápidamente cómo hacer un biopreparado, una extracción alcohólica de ajo, que es algo muy sencillo, que como lo decíamos en el video de invitación, solamente necesitaremos de elementos que fácilmente encontramos en casa, en el mercado más cercano,
y con eso pues podremos defender nuestros cultivos de ataques de plagas muy severas como las que veremos ya al final. Entonces vamos a ver el video, tras el video responderemos a las preguntas que puedan surgir y vamos a dar por supuesto las recomendaciones para el uso de este tipo de productos. Entonces, que ruede el video por favor. Bueno, entonces el procedimiento que vamos a realizar el día de hoy para realizar nuestra extracción alcohólica de ajo requiere de una botella tipo ámbar en donde vamos a colocar a fermentar nuestra preparación. Necesitaremos una cabeza de ajo, puesto que voy a preparar solo 250 centímetros cúbicos de la preparación. Como lo habíamos hablado inicialmente, eran 2 cabezas de ajo cuando son 500 centímetros. Cuando es 1 litro, pues requeriremos de 4 cabezas de ajo y ese sería digamos la concentración. También pues nuestro alcohol etílico del 95% es un alcohol que nos ayudará a que esas propiedades que necesitamos del ajo pues salgan de la mejor manera y nos queden disponibles para nuestra aplicación en las plantas. Entonces vamos a introducir todos los dientes de esta cabeza de ajo adentro de nuestra botella. Vamos a hacerlo de esta manera, no importa que queden las cáscaras. Si podemos conseguir un ajo morado nacional, es un ajo que va a tener mejores condiciones, es de mayor concentración en sus propiedades, sus aromas, así que eso nos ayudará a que sea una mejor preparación y a que tenga pues unos mejores resultados también. Como les digo, no hay problema que se nos vayan estas cascaritas. Estas son cascaritas que después filtraremos a la hora de almacenar nuestra preparación final. Bueno, estos tan grandes no los podemos meter porque después no los podremos sacar a la hora de limpiar nuestra botella. Ahora, con ayuda de una varita, vamos a macerar todos los dientes que acabamos de introducir en la botella para de esta manera todo este zumo que sale de los ajos pues lo aprovechemos de mejor manera. Aquí ya bien macerados nuestros ajos, vamos aplicándoles un poco del alcohol que tenemos aquí. Solo un poco nada más para seguir con nuestra maceración. Aquí continuamos macerando. Una vez queden muy bien macerados todos nuestros ajos, con nuestros dientecitos de ajo, lo que vamos a hacer es completar nuestra preparación con el alcohol. Y procederemos a tapar con la misma tapa de la botella. Si tenemos un corcho, también nos sirve el corcho. No una tapa rosca ni una tapa que quede muy sellada, porque a la hora de la fermentación podría generar gases que nos saquen la tapa. Entonces así debería quedar nuestra botella. Ahora lo que debemos hacer es proceder a marcar en el lado que dejamos disponible para esto. Siempre debemos dejar un rótulo en donde colocaremos la fecha y el nombre de la preparación que estamos haciendo, para de esa manera tener presente cuándo debemos sacar todo el contenido de lo que maceramos en esta preparación, que es una extracción alcohólica. Entonces
Traspasados 8 días, esta es una botella que debo dejar en un lugar oscuro, libre de luz, fresco, que no le llegue mucho calor, y en este lugar se debe dejar por al menos 8 días. A los 8 días lo que debo hacer es, con mucho cuidado, allí sí utilizando todos los elementos de protección, retirar con un colador de tela todos estos elementos que nos van a sobrar de la preparación. Entonces aquí tenemos ya nuestro biopreparado. Vamos a pasar entonces a las preguntas y a las recomendaciones para la aplicación de este producto. Hola, hola. Bueno. Hola, hola, buenos días para todos. Hola, Sebas, ¿cómo estás? Juli. Listo y preparado para las preguntas de esta sesión. Listo, listo. Vamos a presentarles las recomendaciones y arrancamos con las preguntas. ¿Te parece, Juli? Listo. Listo. Conectados. Bueno, muchas gracias, Juli. Bueno, las recomendaciones de aplicación. Como vimos, este es un producto que es muy fácil de preparar. Después de realizar ese procedimiento que mostramos allí en el video, lo que debemos hacer es permitir que este producto se fermente durante al menos 5 o 8 días, idealmente, para posteriormente sacarlo, retirar, es decir, filtrar este producto y almacenarlo sin los restos del ajo machacado. Es muy importante almacenarlo de esa manera para que nos dure al menos 6 meses para su aplicación, ¿sí? Entonces, con eso lo que hacemos es evitar que continúe el proceso allí de fermentación y que se nos generen otras dinámicas que de pronto no queremos. Entonces, es muy importante 8 días para que esto se fermente completamente en un lugar oscuro, pero fresco, donde no le llegue mucho calor a nuestro producto. La dosis que debemos aplicar de este producto en los cultivos debe ser de 5 centímetros cúbicos por 1 litro de agua. Es decir, esta es una aplicación que con una jeringuita que nos consigamos de 10 centímetros, de 5 centímetros, pues medimos solamente esos 5 centímetros por cada litro de agua que utilicemos para mezclar esto en nuestras fumigadoras y de esa manera aplicarlo en nuestros cultivos. Los horarios de aplicación es muy importante. Estos son sustancias, como todos los biopreparados, que se recomiendan aplicar en horas muy tempranas de la mañana o ya al final de la tarde, cuando el sol no tiene una incidencia directa sobre las plantas. Cuando sucede esto, pues muchas veces las plantas se queman cuando aplicamos en horarios donde el sol directamente tiene pues su incidencia, pues ocasionamos muchas veces que se quemen las hojas de las plantas, ya sea por el efecto de lupa o por las mismas sustancias que tenemos allí. La frecuencia de aplicación ya dependerá de la incidencia que tengamos de la plaga. Entonces, si vemos que hay muchos insectos plaga, que hay mucho pulgón, que hay mucha palomilla, lo que hacemos es aplicar siquiera cada 5 días sobre esas plantas que están más enfermas, ¿cierto? Sobre las que no tienen tanto problema, cada 8, cada 10 días, perfectamente podemos mantener las aplicaciones y de esa manera mantener un control sobre estas poblaciones, ¿cierto? Un manejo de estas poblaciones mejor. El rendimiento, con 1 litro de este extracto podemos cubrir hasta 1 hectárea de terreno. Entonces es un producto que rinde muchísimo, que como ustedes lo ven, un 5 centímetros, pues no es nada, ¿cierto? Para 1 litro de agua, y con eso fumigo perfectamente las plantas de mi casa. Entonces es un producto que rinde muchísimo, que es un gran beneficio para los agricultores en términos económicos y que nos permitirá, pues, como dice allí, cubrir una gran área de terreno con muy poco producto. El efecto que causa este biopreparado es un efecto insecticida de contacto, es decir, él sí mata a los insectos, es un producto que mata los insectos cuando los toca. Por ejemplo, a la cochinilla le cae muy mal, a los pulgones les cae muy mal, ¿cierto? Los quema. Entonces, es un insecticida de contacto y es un fago repelente, que significa que evita, detiene, inhibe la alimentación de estos insectos considerados plagas. Entonces, cuando el insecto come una hoja, muerde una hoja o chupa un tallo en donde está la sustancia adherida, este biopreparado ya aplicado
lo que va a hacer es hastiarlo mal, ponerlo mal para evitar que siga comiendo, que siga alimentándose y que siga haciendo el daño. Entonces, es un producto que es fagorrepelente. Y su almacenamiento, como lo decíamos ahora, puede ser hasta por 6 meses cuando ya he filtrado el producto después de los 8 días de fermentación, es decir, dejar solo el líquido de la extracción, y cuando lo almaceno en recipientes de color ámbar, de vidrio y de color ámbar, y cerrados herméticamente, ya sea con un corcho, que es lo ideal, para evitar que pues de pronto un calor o algo haga que esta sustancia pueda terminar de fermentarse y me genere problemas de gases, ¿cierto? Entonces, esto muy importante para tenerlo en cuenta a la hora de aplicar nuestros biorrepelentes. ¿Qué plagas estamos atacando con este extracto alcohólico de ajo? Allí lo veíamos, las palomillas, ¿cierto? La mosca blanca, que es un insecto que vemos en muchos cultivos, en muchos huertos urbanos, que atacan nuestro tomate, que atacan muchas flores, ¿cierto? Es un insecto que le va muy mal con las aplicaciones regulares de este producto. Esto no es que yo lo aplique una vez y no vuelvo a ver la mosca blanca, no, esto debe ser constante, yo debo de ser juicioso en las aplicaciones y siempre teniendo mucho cuidado que no esté aplicándole a plantas en donde estén los insectos benéficos y pues que los esté afectando con mis aplicaciones. Los minadores de hojas, estos que dejan las rayitas en las hojas, también en este caso a esto los mata directamente cuando los toca. Entonces es un biopreparado muy eficiente o muy eficaz mejor para el trabajo con minadores. Para los barrenadores de tallo y fruto, lo veíamos en el tomate, que son muy atacados por estos insectos. El maíz es muy atacado por el barrenador de tallo también. Los pulgones, que son, digamos, yo creería que es la plaga más común en los huertos urbanos, estos pulgoncitos transportados por hormigas que vemos mucho en la ciudad, pues obviamente también los ataca fuertemente este producto, más como un fagorrepelente, evita que estos animalitos se sigan alimentándose cuando están en estado adulto. Cuando están en estado juvenil, los elimina, los mata. Y los nemátodos, que son esos que causan esos nódulos, esas deformaciones en la raíz. Muchas veces vemos el tallo del tomate como que empieza a coger formas raras y a partirse. Es mucho por el ataque de nemátodos. El ataque de nemátodos afecta en gran medida los cultivos de tomate y son los que evitan que nuestro tomate dure sus 5 meses de producción que debe durar, ¿cierto? Después de los 3 meses de crecimiento, nuestro tomate debe al menos 5 meses producirnos tomates y pues muchas veces ese tiempo se acorta demasiado gracias al ataque de nematodos. Entonces la aplicación constante de este producto nos ayudará en gran medida a esos cultivos, al tomate, a los cítricos, a los productos de hoja, ¿cierto? A mucha diversidad de plantas y como lo vemos acá, a insectos que en gran medida pues atacan nuestros cultivos. Entonces, eso era lo que yo tenía por contarles el día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo esta preparación, que la apliquemos en casa sobre todo. Lo que en realidad espero es que ustedes lo preparen, lo apliquen y nos cuenten cómo les fue con esos insectos que seguramente ya tienen que estar enfrentando en sus cultivos, en sus huertos urbanos y que como siempre, y que como al inicio de la charla y siempre lo digo, siempre van a estar ahí. Las hormigas siempre van a estar ahí, las cochinillas siempre van a estar ahí. Llevan miles de años en el planeta y continuarán seguramente por mucho tiempo más. Entonces, no es de desesperarnos, no es de asustarnos porque vimos un insecto o el otro, no, es tomar medidas, avanzar siempre, estar atentos y saber que hay seres muy buenos en nuestros cultivos, pero también hay seres que nos hacen mucho daño y que debemos intervenir con nuestras acciones. Entonces, esto era lo que les quería contar. Ahora sí, Juli, muchísimas gracias. Vamos a pasar a las preguntas que pudieron haber surgido durante esta presentación. Bueno, buenos días para todos. Claro que sí, Sebas, tenemos preguntas, comentarios, recados, de todo. Les agradecemos de verdad, de corazón, estar en la sesión virtual de la huerta. Esto lo hacemos con mucho cariño. Yo sé que estamos en un momento en que todos queremos volver a la tierra, queremos sembrar, queremos cultivar nuestro alimento y no sabemos
Entonces, muy chévere, de verdad, Sebastián, que puedas hacernos llegar todo este conocimiento. Por acá, por ejemplo, don Luis Fernando Correa nos dice, me toca aprender a identificar todos esos insectos y bichos en mi área. Y eso es, Sebastián nos lo ha dicho, ¿no? A ponerle cuidado, a observar. Entonces, muchas gracias de nuevo. Voy a hacer unos saludos muy rápidos a la gente que hemos visto sesión tras sesión, conectándose los viernes cada 15 días. Saludos para Mayra Arroyo, para Janet Lozano, para Natalie Botero, para Carolina Zapata. También para Ana María Vinasco, que también nos dice de una vez que ella no sabe dónde conseguir semillas. Entonces con Aida, que es nuestra jefe, es la directora, hicimos la gestión y ya les pusimos en el chat de Facebook, ya lo vamos a hacer acá por el chat de Zoom, les pusimos el contacto de una custodia de semillas del resguardo indígena de Río Sucio, Cañamomo y Loma Prieta, y les pusimos el enlace para que ustedes puedan acceder a nuestra página web, a la página del Centro de Gestión Ambiental y descargar la oferta de semillas. Entonces revisen toda esa oferta, que ustedes de todas maneras comprándole al resguardo las semillas, ustedes están apoyando una casa de semillas, están apoyando a estas familias indígenas que viven de conservar las semillas y también las comercializan incluso, no por un negocio, sino porque es realmente su misión. Entonces les dejamos ahí los datos para que sepan. Gloria Galvis, gracias por participar. Adriana Lucía Quintero, Nati García, Jean-Pierre, María, Juliana Valencia, Tatiana Carmona, colegas de nosotros de gestión ambiental de la Facultad de Ciencias Ambientales, de Administración Ambiental. Unos comentarios muy chéveres para resaltar. Nos dice Natalie que le gustó mucho el video. Nosotros también recordar es vivir, como dicen los abuelos. Para nosotros también es muy lindo ver esos videos que compartimos al inicio de la sesión. Nos dice Luceli Muñoz que muy valiosa la información, Sebastián. Nos saludó Luis Ramírez, que nos está acompañando desde el Red de PRAE, que es la red de proyectos ambientales escolares de Risaralda. Nos hizo varios comentarios muy chéveres en el chat, también nos invita a la observación. Gracias Luis por participar de la sesión de la huerta. Nos saludó Luz Mari Giraldo, te manda un saludo muy especial a ti Juan Sebastián. También nos dice Luisa Fernanda que la papa es un fertilizante maravilloso. Y nos reportaron sintonía desde Bogotá, Xiomara Zuluaga, desde la Carter, María Emilia Marín, desde el Manzano, vecina de por aquí del sector, Javier Cardona, perdón, vecino, Yesenia Gutiérrez desde Balboa, Risaralda, y Julián Bernal nos pregunta, Sebastián, esta es la primera pregunta, ¿cuándo volverán los mercados agroecológicos? Esa la dejé ahí para que arranques con la sesión de respuestas. Bueno, muchas gracias Juli, muchas gracias a todas las personas que nos envían sus comentarios, sus saludos. Un saludo muy especial también para todas las personas, siempre se les aprecia mucho, a mí me alegra muchísimo saber que amigas, personas muy amigas, muy queridas de la casa están allí conectadas, entonces un saludo muy especial para ellas. En cuanto a nuestro mercado agroecológico, aún lamentablemente pues no tenemos una fecha, esperamos que para este mes de junio iniciemos ya con nuestro primer mercado en el marco pues de esta emergencia sanitaria. Nuestro mercado es un mercado que es muy presencial, que es muy de ver al agricultor, de reconocernos, de conversar, del intercambio de saberes, de semillas, de sabores. Y pues estas son condiciones muy difíciles para que un mercado de esa naturaleza se realice. Estamos trabajando, les quiero adelantar que estamos trabajando fuertemente en la creación de una estrategia de mercados puerta a puerta, en donde podamos llevar la oferta del mercado agroecológico hasta sus casas y de esa manera continuar con el ejercicio del mercado agroecológico. En este momento estamos en desarrollo de las plataformas tecnológicas que se requieren para esto. Este es un tema que pues digamos en el que nos hemos apoyado con organizaciones, con la universidad en este caso para que nos colaboren, puesto que necesita de mucha experticia, de mucha experiencia la construcción de una herramienta como estas, y en este momento pues estamos a la espera de que este desarrollo se concluya y pues de esa manera poder presentar la oferta a la comunidad en general de la ciudad de Pereira, que será a quienes le podamos ofertar pues precisamente estos productos. Entonces, por ahora el mercado se está perfilando como un ejercicio
de mercados ecológicos puerta a puerta, pero estamos también muy atentos a lo que se dicte desde el gobierno nacional y desde nuestra misma universidad en torno a cuándo podamos retornar a un mercado presencial, obviamente con las condiciones de bioseguridad requeridas, pero que podamos hacerlo de nuevo presencial, ya sea en la universidad o en otra zona de la ciudad, como lo hemos pues pensado. Entonces, ese ha sido como el ejercicio con nuestro mercado agroecológico, también esperando que inicie muy pronto, es nuestro sentir también. Bueno, Sebastián, tenemos ya varias preguntas y nos están llegando ya varias simultáneas al chat. Quizás no vamos a tener tiempo para contestarlas todas, pero seguramente después, la otra semana, el lunes, el martes, que el lunes es festivo, Sebastián se conecta de nuevo, le pega una revisada al chat y responde a sus inquietudes, pero ya tenemos aquí varias en cola y anotadas. La primera, Sebas, es ¿qué nos recomiendas? Esta pregunta nos la hace Santiago, nos dice, ¿qué nos recomiendas para controlar las loras? ¿Qué hacemos con las loras, hermosos seres maravillosos, pero que no dejan sobrevivir una mazorca? Bueno, con las loras es un trabajo especial, ¿no? Las loras buscan el maíz porque realmente han perdido mucho ecosistema, han perdido muchos de sus recursos alimentarios. Entonces, una muy buena estrategia y que, por ejemplo, en el resguardo indígena de Cañamomo y Loma Prieta, en Río Sucio, Caldas, se está estableciendo es precisamente hacer viveros de frutales nativos de los que se alimentan estas especies, ¿cierto? Ya sea de laurel, de brevos, de chachafrutos, de diferentes especies, vainillos, guamos, todas estas especies de las que se alimentan las loras se están recuperando, se están haciendo viveros y se están sembrando en los entornos de todas las fincas. De esa manera se busca que se tenga una oferta alimentaria para las loras y de esa manera ellas no tengan esa necesidad de ir hasta los cultivos a comerse el maíz. Claro que habrá las loras que querrán maíz porque el maíz pues es un producto exquisito no solamente para nosotros, sino por supuesto para ellas y muchos otros seres vivos. Entonces, allí lo que ya hacemos cuando son pequeñas escalas, lo que hacemos es diferentes prácticas. Una que es muy sencilla, que es que cortamos una botella PET, le cortamos el fondo, ¿cierto? Y colocamos la botella sobre la mazorca, ¿sí? Que cubra toda la mazorca y por el orificio, por la boquilla de la botella, lo que vamos a hacer es sacar los pelos de la mazorca cuando aún no se han polinizado, es decir, cuando están aún blancos o verdes, verdosos, los sacamos por la boca de la botella, la boquilla, para que se permita su polinización, pero de esa manera la lora le va a ser muy difícil pues atacar el maíz. Otra estrategia que es muy utilizada es cuando ya tenemos el maíz polinizado, si las loras no lo han atacado aún, que muchas veces lo atacan muy tiernito, cuando ya está polinizado, es decir, cuando ya vemos que la mazorca tiene los pelos quemados, oscuros, quemados y ya caídos, ya está polinizada la mazorca, en ese momento lo que debemos hacer es partir la planta para que la espiga caiga. Entonces, eso en una primera instancia logrará confundir a las loras de si hay maíz o no en ese lugar, porque la lora lo que ve desde el aire pues son las espigas son el indicador de que allí hay maíz. Entonces cuando partimos la mata, lo que hacemos es evitar que esas espigas se muestren. Partimos la mata justo encima de donde está la mazorca. Claro, no vamos a partirla en donde está abajo de la mazorca porque le cortamos su fluido de savia y de agua, no. Lo que hacemos es cortarla en la parte de arriba. Esta es mi mazorca, supongamos, aquí hago parto el tallo de la planta de maíz y de esa manera también evito que la lora tenga en dónde pararse. La lora por lo general se para arriba, en la parte de arriba de la mazorca y desde allí es que ataca la mazorca. Entonces, con esas dos prácticas podremos atender el tema de loras. También se utilizan los espantapájaros, pero tienen que orinarse. Los espantapájaros solos no funcionan, allí se van a ir a parar las loras. No, tienen que orinarse con orina humana para que parezcan
personas para que parezcan y huelan a seres humanos, y de esa manera las loras pues no se le arrimen mucho a la vaina, pero realmente el de las botellas PET es un recurso muy válido, muy interesante y muy útil, y el de las espigas también, cuando logramos hacerlo a tiempo, porque allí depende de eso, de estar nosotros pendientes cuando está el maíz en polinización, cuando pasó, cuando está tierno, y de esa manera hacer nuestras intervenciones. Bueno, Listo, era sí. la pregunta de las loras. ¿Y qué más, Juli? No, ya, no te hice ninguna otra para no enredarte, pero Bueno. ya evacuamos lo de la lora. Nos dices, ya hemos hablado de este tema, pero hay dos preguntas relacionadas con las hormigas. ¿Qué alternativas naturales y si esta preparación que nos acabas de enseñar sirve también para aplicarle a las hormigas? Bueno, no, esta es una preparación para las hormigas, ayudará a repelerlas, ¿cierto? Pero como insecticida para las hormigas no lo logrará. Es decir, las hormigas son muy fuertes. Las hormigas son insectos que tienen una capacidad muy grande de resistir a muchas sustancias. Entonces, este es un preparado que no las matará, es decir, pero sí ayudará a repelerlas. ¿Qué debemos hacer? Aplicarlo constantemente. La regularidad en la aplicación de biopreparados es la que nos permite que estos insectos como las hormigas pues cojan para otro lado, ¿cierto? Pero también eso es muy importante, tener sitios a donde las hormigas puedan ir. Eso es difícil, por ejemplo, en edificios como en el que yo vivo, en donde pues no tengo un rastrojo cerca, no tengo un bosquecito aquí cerquita a donde las hormigas puedan arrancar e irse para allá simplemente. Pero sí puedo tener la posibilidad de que estando aplicando estas sustancias, pues ellas sencillamente no se amañen en mi huerto casero, en mis plantas, y pues allí salgan. Lo otro, cuando yo ataco los pulgones, las cochinillas, esos insectos que tienen, digamos, o por los cuales las hormigas tienen presencia allí, bueno, allí diferenciamos las hormigas que tienen, las pequeñas que llevan estos insectos a las plantas. Cuando atacamos a estos insectos, ellas, claro, no encuentran allí fuente de sustento y pues también van a tener que migrar. Pero cuando son plantas, cuando son hormigas cortadoras de hojas como las arrieras, ya la aplicación de productos tiene que ser diferente, y ya se habla de, por ejemplo, productos como los purines, en donde lo que hacemos es introducir sustancias que atacan los hongos o sustancias que proliferan hongos, como el penicillium, que nos ayudan a combatir el hongo que fabrica la hormiga arriera con todos estos cortes de hoja. Entonces, comprender muy bien las hormigas, sus hábitos alimentarios, sus comportamientos, y a partir de esto crear estrategias creo que es clave. Este biopreparado nos servirá para atacar esos insectos que aprovechan las hormigas y nos ayudará de esa manera a desviar su ataque, ¿cierto? A que busquen otras alternativas. Pero como tal, como un insecticida hacia las hormigas, no funciona. Ok, Sebastián, tenemos una serie de preguntas con respecto al biopreparado. Confirmarles a los compañeros que están viendo que sí utilizaste alcohol. ¿Hay alguna otra cosa a utilizar o alcohol? No, alcohol del 95%. Es un alcohol de uso industrial que se encuentra en las tiendas de químicos. En algunas farmacias también se consigue este alcohol. Ok, a eso le respondemos a Vanessa Abad, que nos preguntó qué tipo de alcohol. Vanessa, gracias por estar conectada. Nos dice Claudia Tatiana Ospina, ¿cuántas son? ¿Cuál es la proporción? ¿Cuántas cabezas de alcohol por los 500 centímetros cúbicos de agua nos recomiendas? Bueno, la medida, la dosis son 50 gramos de ajo por cada 500 centímetros cúbicos de alcohol. Las dos cabezas grandes de ajo me hacen más o menos esos 50 gramos. Entonces yo lo que calculo es, para esa mitad para los 250 centímetros de preparación que hice, utilicé una sola cabeza de ajo. Si voy a hacer los 500 centímetros cúbicos, es decir, los 500, el medio litro de alcohol, debo utilizar dos cabezas de ajo. Si voy a hacer el litro completo de alcohol, utilizo 4 cabezas de ajo. Si no voy a hacer un extracto alcohólico de ajo, sino que voy a hacer un extracto alcohólico de ajo y ají, lo que hago es que coloco mitad y mitad en esas mismas proporciones. Entonces, para un litro de biopreparado de extracto alcohólico de ajo y ají,
serían 50 gramos de ajo, 2 cabezas grandes de ajo y 50 gramos de ají, que ya serían 3 cucharadas grandes de ají pajarito o alrededor de 8 ajís grandes enteros picantes que pueda utilizar. Cuando utilizo ají, ya ese es otro biopreparado, es un ají, es un biopreparado que me sirve para otro grupo de especies, pero que, por ejemplo, debo tener más cuidado en su almacenamiento, en su preparación y que es mucho más fuerte, debe ser manejado en unas concentraciones menores. Pero las medidas son esas. Para los 500 centímetros cúbicos de alcohol, 2 cabezas grandes de ajo. Para la mitad, pues una sola cabeza, como lo realicé en la práctica del video. Correcto, Sebastián. Nos pregunta también Xiomara Zuluaga si tienes algún tipo de medida para trabajar con materos o si es muy como a la observación o tienes medidas para las matas de la casa. Bueno, la medida es bañar muy bien la planta, es decir, cubrirla completamente y en el suelo, que también era una pregunta que veía, lo que debo hacer es simplemente remojar así el plateo, es decir, alrededor del tallo y ya. Esa es la aplicación. No debe quedar completamente inundado el suelo del biopreparado, ni la planta pues completamente bañada. No debemos sí cubrirla toda. Bueno, no, la planta sí debe quedar completamente bañada, eso sí debe quedar así, pero el suelo, que yo voy a regar mis plantas con el biopreparado, no, tampoco pues. Lo que debemos hacer es fumigar muy bien la planta, que cubra toda la planta, sobre todo por debajo de las hojas. La fumigación de estas sustancias es muy importante hacerla por debajo de las hojas, como vimos muchas de estas plagas se pegan es precisamente allí debajo, entonces fumigar muy bien debajo de las hojas y en el suelo solamente pasar un remojón y ya, con eso tenemos suficiente para la aplicación. Listo, Sebas. Con el tema de la aplicación nos dicen también si recomiendas hacerlo a chorro o si recomiendas hacerlo con un aspersor y hay muchas preguntas relacionadas a la botella. O sea, se pueden botellas que no sean de ámbar sino de colores verdes, pueden hacerle algo a la botella para oscurecerla. ¿Hay problemas que sea una botella plástica y no de vidrio? Sí, no, lo ideal es que sea botella de vidrio. Una botella plástica ya empieza a liberar plástico porque aquí se generan reacciones químicas que pueden ser fuertes. Entonces pueden ayudar a que se desprenda plástico, pueden dañar la botella, inclusive algunas de estas preparaciones. Entonces la recomendación sí es que sea en botella de vidrio. Si no es posible una botella de color ámbar, tenemos que oscurecer la botella, ya sea entre una bolsa negra, en un lugar oscuro. Lo importante es que no entre la luz directa del sol a ese proceso de fermentación, ni cuando lo tenemos en preparación, en la fermentación, ni cuando tenemos ya el producto almacenado. Entonces, eso creo que es muy importante manejarlo allí. ¿Y atomizar mejor que Sí, chorro? y sí, definitivamente todos los productos que son líquidos, lo ideal es aplicarlos mediante un aspersor, ¿cierto? Asperjarlos sobre toda la planta, ya sean caldos fertilizantes, ya sean caldos microbianos, ya sean biorrepelentes, bioinsecticidas, todos los que son de naturaleza líquida, debemos aplicarlos de manera foliar y mediante un atomizador que nos ayude pues a aspersar el producto. Bueno, Sebastián, varias personas que quizás llegaron un poco después no pudieron ver las dosificaciones, la manera, pero los invitamos a que vuelvan y vean el video. Como Sebastián también dijo inicialmente, todas las sesiones de la huerta que hemos hecho quedan grabadas en el Facebook del Centro de Gestión Ambiental y pueden volver a repasar, volver a ir a esa parte específica donde se explicó, por ejemplo, la cantidad, el detalle. Pero vamos a terminar con una última pregunta y es los horarios, Sebas. Para hacer estas aspersiones, estos controles, ¿qué horarios? ¿La luna afecta? ¿Estamos pendientes de eso? ¿No le ponemos cuidado? ¿Qué nos recomiendas como para hacerlo muy bien? Claro que sí, esa pregunta me encanta porque aplica 100%. Entonces, la luna en que debemos aplicar estos productos será en la luna en que encontremos mayor actividad de los insectos. Por ejemplo, como lo habíamos visto ya en la segunda sesión de hortalizas, la luna llena
hace que la savia y el agua se transporte a las partes aéreas de la planta, las hojas, flores, frutos. Allí en este momento, por ejemplo, el ataque de insectos como los pulgones es muy marcado, ¿cierto? Entonces, allí debemos aplicar estos productos buscando la cercanía a la luna llena, ¿cierto? Cuando atacamos insectos que van bajo tierra, los perforadores, los mojojoy, todos estos insectos, lo que hacemos es trabajar en luna nueva, ¿cierto? Porque ya lo que vamos a atacar es insectos bajo tierra. Entonces ellos tienen su mayor actividad en ese momento porque la savia y el agua estarán concentradas allí. Entonces en ese momento en mayor actividad es que debemos intervenir. Entonces eso por una parte, ¿cierto? En términos de la fase lunar en que apliquemos. Entonces biopreparados, líquidos, foliares sobre la planta, insectos de las partes aéreas cerca de la luna llena. Partes subterráneas, insectos bajo tierra, siempre en luna nueva. Con respecto a los horarios, a la hora del día en que debo aplicar, así como los biofertilizantes, así como otros biorrepelentes y bioinsecticidas, la recomendación es aplicarlo cuando la luz directa del sol no le está dando a la planta. Por un lado, cuando lo hacemos, el efecto de lupa que me causan las goteras que quedan sobre las hojas, pues hace que se me queme la planta. Y otra parte, cuando el sol hace pues presencia allí y evapora esas sustancias que hemos aplicado, muchas veces en ese proceso de evaporación claro, donde se calienta la sustancia, pues se me generan gases, se me generan otras sustancias que me van a quemar la planta. Entonces es muy importante en los horarios de aplicación, muy temprano en la mañana, ojalá antes de las 8:30 de la mañana. Hay zonas en donde a las 8:30 ya está cayendo un sol tremendo, entonces evitar esa hora. Y después de las 4:30 o 5 de la tarde, que son horarios también en donde el sol ya ha bajado y pues no tendremos ese problema. Ojalá en días frescos y no, ojalá después de las lluvias, que llovió en el día y que yo veo que ya como que no va a seguir lloviendo, ideal allí aplicarlo. Pero no que yo vea que se viene un aguacero y yo aplicar antes del aguacero, tampoco, porque me va a lavar el producto y no va a funcionar. Entonces, este es un tema que se debe tener en cuenta, y lo de la aplicación constante cada 8, cada 10 días es muy importante, porque como son productos que no tienen fijadores como lo tienen los productos agroquímicos, sustancias químicas que ayudan a que las sustancias se peguen mucho de la planta, pues estas son sustancias que se lavan fácilmente. Entonces, con las lluvias, con el viento, con la luz se van perdiendo, y lo ideal entonces es que no las perdamos, que cada 8 o 10 días sigamos aplicándolas, y ojalá alternándolas. Entonces, esta semana apliqué ajo, la otra semana puedo aplicar ají, dentro de 15 días puedo aplicar la ortiga, dentro de 20 el tabaco, ¿cierto? Muchas preparaciones que podemos encontrar en las cartillas de biopreparados que tiene la FAO ya, que tiene los institutos técnicos agropecuarios en muchas partes. Ya sobre eso hay mucha literatura, pero sí es muy importante tener en cuenta esas condiciones para la aplicación. Bueno, Sebas, muchas gracias. Yo creo que eso era todo. Solamente ya para cerrar, que recuerdes un poquitico la durabilidad. Digamos que yo preparo la mezcla porque hay varias preguntas de eso, y cuánto tiempo más o menos me dura, o cómo me doy cuenta que definitivamente ya se dañó y ya no me va a servir. Y ya con esta pregunta me despido, comprometiéndonos desde el Centro de Gestión Ambiental a ponerles esos enlaces de los que hablamos, las cartillas de la FAO, subirla como bibliografía de interés a nuestra página web para que ustedes puedan acceder a ella, y posteriormente estaremos poniendo eso como comentarios dentro de este video que quedará en el Facebook Live. Pedirles que compartan esta charla, así las personas no hayan llegado en este momento, pueden llegar después y va a seguir siendo muy valiosa la información, y agradecerles a todos de verdad por conectarse, huertear con nosotros, y que los esperamos dentro de 15 días que vamos a hacer otra charla ya sobre fertilizantes, y Sebastián les va a hacer mejor la invitación. Muchas gracias a todos, feliz día. Bueno, Juliana, no, muchísimas gracias a ti, muchas gracias a Juliana Tafur también tras los controles de esta presentación. Y bueno, la pregunta que nos hacen acerca del tiempo en que podemos utilizar el producto, el tiempo de fermentación es de alrededor de 8 días, de 5 a 8 días, y el tiempo de almacenamiento del producto ya filtrado, ya habiendo pasado esos 8 días de fermentación, es de al menos 6 meses. Entonces, o máximo más bien 6 meses.
Entonces, ese producto lo podemos utilizar siempre y cuando no se torne de un color que muestre como que se están haciendo grumos o que se están formando costras. Este es un extracto alcohólico que no puede terminar en algo así, ni tampoco puede estar oliendo feo, como a algo podrido, a huevos podridos, tampoco. Pero en el caso de los extractos alcohólicos es muy difícil que se nos dé una situación así. Siguiendo las recomendaciones que hablamos, es muy fácil que el extracto salga exitoso y que ese producto se pueda almacenar por 6 meses para ser aplicado en todo ese tiempo. Entonces yo creería que ese es como la recomendación en cuanto al almacenamiento. En este momento, bueno, ya tenemos nuestro biopreparado. La idea es, como les digo, pues que ustedes lo apliquen, lo preparen, lo apliquen, nos cuenten cómo les va y de esa manera retroalimentar las experiencias y poder también de alguna manera ayudar a que sus procesos personales pues funcionen y que todos tengamos esas gratas sorpresas que nos da la agroecología en casa. Entonces, no siendo más, yo me despido enviándole un saludo muy especial a todas las personas que nos acompañan sesión tras sesión, que han puesto en práctica todos los conocimientos que hemos querido compartir a través de este medio. Recordarles que este es un proceso que se gestiona desde el Centro de Gestión Ambiental de la Universidad Tecnológica de Pereira a través de su proyecto Huerta Agroecológica Tapay Micuy. Este es un ejercicio en el que buscamos más bien llevar todo el proceso de la huerta agroecológica directamente hasta sus casas. Entonces, invitados muy especialmente, nuestra próxima sesión será el viernes dentro de 15 días, en donde hablaremos ya de otros temas que nos conciernen y con los que continuaremos estas sesiones virtuales mientras tengamos el tiempo de confinamiento. Ya casi vamos cerrando la primera fase de estas presentaciones virtuales. Como les dije en la sesión pasada, la idea de estas sesiones es en esta primera ronda de transmisiones en vivo, pues abordar temas básicos, ¿cierto? De complejidad, digamos, no tan alta, para que podamos acercarnos a la agroecología, practicarla y desarrollar procesos. Y ya en una segunda fase de transmisiones que realizaremos, ya entraremos a una fase de una complejidad un poco mayor, en donde ya hablaremos de biopreparados más complejos, de biofertilizantes, de desarrollos de diseños agroecosistémicos, de muchas cosas que nos ayudarán ya, no solamente en nuestros proyectos de casa, sino también en los proyectos que podamos tener en una finca, en un lote, en una tierra compartida con algún amigo, en donde podamos desarrollar la agroecología. Entonces, esa es mi invitación a que continuemos conectados, agradecerles a todas las personas de nuevo por su compañía, por su conexión, y estaré muy atento entonces a las preguntas que puedan surgir a través de los chats. Fuerte abrazo para todos.